Hola querido amigo, ¿cómo le va? Este es su amigo y hermano en Cristo Jesús, el evangelista Ramón Fernández. Estoy aquí en mi casa nuevamente con la palabra del Señor y en esta hora quería meditar con todos los amigos, aquellos que están mirando el video, sobre la resurrección de Jesucristo. Y para eso vamos a leer el capítulo 24 de Lucas, del versículo 1 hasta el versículo 7. Le he puesto un tema, la importancia de la resurrección de Jesucristo. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 24, versículo 1 hasta el versículo 7, dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas y otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hasta acá la palabra del Señor. Aquí el evangelista Lucas nos está mostrando el pasaje sobre la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que unas mujeres se fueron con especies aromáticas para perfumar el cuerpo de Jesús. En la época de Jesús, entre los judíos, era tradicionalmente tomar aquel perfume, preparar ese perfume aromático, ir a perfumar el cuerpo de una persona. Esa era una tradición entre los judíos. Estas mujeres, la Biblia dice que era María, madre de Jacobo, Juana y otras mujeres que fueron al sepulcro allí, y María Magdalena, que fueron llevando esta especie aromático para perfumar el cuerpo de Jesús. Pero la Biblia nos muestra aquí, donde nosotros leímos, que cuando ellos llegaron, dice que se encontraron con dos varones con vestiduras resplandecientes. La Biblia dice, ¿cuáles son estos varones? Son ángeles del Dios del cielo, ángeles que removieron la piedra. La Biblia dice que los ángeles le entregaron la noticia y le dijeron a las mujeres tuvieron temor de estos ángeles que resplandecían, y humanamente hablando, le agarró temor a estas mujeres. Dice que bajaron su rostro a tierra, pero los ángeles dijeron: no tengan temor, sé que ustedes buscan a Jesús, no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Los ángeles dijeron: no está aquí, la piedra ha sido removida y Él no está en el sepulcro. Es la importancia de la resurrección de Jesucristo, la importancia de que Jesucristo resucitó y Él es una realidad. Nosotros vemos que también el apóstol Pablo habla allí en segunda de Timoteo, en el capítulo 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo escribe esta carta en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8, donde él dice allí: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Qué tremendo es la palabra del Señor, porque Pablo enseña allí una palabra, dice acuérdate, diciendo acuérdate de la resurrección de Jesucristo, acuérdate que Jesucristo resucitó conforme a mi evangelio. Ahora, ¿qué es la palabra evangelio? La palabra evangelio es buena noticia de salvación. El evangelio no solamente humanamente hablando, si nosotros perdemos un familiar bajo este cielo, hablando humanamente, no es buena noticia que alguien murió y que alguien está allí. Pero la noticia es de que Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario, no solamente que derramó la sangre en la cruz del Calvario. La buena noticia se da cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, triunfando sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Eso enseña la Biblia, la palabra del Señor. La palabra del Señor, el evangelio, es de poder. Pablo predicó siempre bajo este cielo el evangelio de poder. Ahora, ¿qué es el evangelio? Es, como decía, es la buena noticia de salvación. Eso significa evangelio. También en 1 Corintios vamos a leer allí el capítulo 15 de 1 Corintios, la carta del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, pero el versículo 1 al 4 vamos a leer lo que el apóstol Pablo aconseja a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Dice así: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis,
Este es el Evangelio. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, tiene que perseverar en este Evangelio. Porque Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, que estoy leyendo, dice la Biblia acá, este es el Evangelio que yo le he predicado, en el cual ustedes tienen que perseverar. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El apóstol Pablo enseña a través del Espíritu Santo aquí que nosotros debemos perseverar en el Evangelio. Ahora, el Evangelio trae salvación primeramente. Luego trae sanidad, liberación y un montón de beneficios. Pero lo primero que hace el Evangelio de Jesucristo a través del Espíritu Santo es traernos la salvación eterna. Querido amigo, solo Cristo salva, solo Cristo perdona pecado. Aquí el apóstol Pablo dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Hay que guardar la palabra, hay que vivir la palabra. No solamente hay que predicar, enseñar, sino hay que vivir la palabra. Cuando vivimos la palabra del Señor, Jesucristo se hace realidad en nuestra vida. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que la buena nueva no es solamente que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, sino la buena noticia es de que Jesucristo resucitó al tercer día entre los muertos. Qué tremendo es la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos Jesús en su ministerio terrenal, en los 3 años de su ministerio, porque la Biblia dice que Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Según Lucas 3:21, dice que cuando Juan Bautista estaba bautizando en el río Jordán, dice que todos venían a ser bautizados, pero Jesús también vino al río Jordán para ser bautizado por Juan Bautista. La Biblia dice que cuando Jesús entró allí en el río Jordán, la Biblia dice que orando los cielos se abrieron y corporalmente dice que el Espíritu Santo vino como paloma sobre Jesús y se oyó en el cielo una voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué tremendo es la palabra de Dios. La Biblia dice que allí comienza el ministerio de Jesús a los 30 años de edad. Lucas capítulo 4, versículo 14 de Lucas, dice que él vuelve del desierto, de ese ayuno de 40 días y 40 noches, dice que vuelve en el poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde viene? A la ciudad de Nazaret, donde Jesús se había criado, allí en la ciudad de Nazaret. Y allí comienza, según Lucas 4, del versículo 16 en adelante, dice que entra en la iglesia, o la Biblia lo llama sinagoga, la sinagoga de los judíos, y entra a leer el libro del profeta Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y dar libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Qué tremendo. Jesús declaró, porque el Señor me ha ungido. El Padre ungió a través del Espíritu Santo a Jesús para traer esta buena nueva de salvación, este evangelio maravilloso. Y en ese ministerio que Jesús comenzó bajo la unción, bajo el poder, bajo la atmósfera del Espíritu Santo, esos 3 años, tenemos que saber algo, que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 1, verso 1, dice que el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Dice que en el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios. Entonces nosotros vemos allí que Jesucristo ya era del principio. Fue profetizado también por el profeta Micaías, capítulo 5, verso 2, dice que nacería en la ciudad de Belén. En Isaías 7:14 dice que iba a nacer de una virgen y se le pondría por nombre Emanuel. La palabra Emanuel en el hebreo significa Dios con nosotros. Así que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, humanamente hablando, en ese cuerpo de carne y sangre, pero tenemos que saber que sin pecado, según 2 de Corintios 5:21, que nos enseña el apóstol Pablo, que Jesús no cometió pecado, querido amigo, se hizo pecado por ti y por mí en la cruz del Calvario, en el Gólgota, lugar de la calavera, derramando esa sangre preciosa. Pero no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, resucitó al tercer día, como dijo el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras, conforme al Evangelio. En esos 3 años Jesús declaró 4 veces su muerte y su resurrección.
Tenemos el primer anuncio de Jesús. Allí nosotros vemos en Mateo, primer anuncio en Mateo del capítulo 16, versículo 21, el versículo 23. Usted puede buscarlo. No vamos a leer todo, pero si usted tome nota allí, si quiere en su casa, vea que los anuncios que Jesús, 4 veces anunció Jesús en los 4 evangelios, anunció sobre su muerte y sobre su resurrección. También en Marcos 8, el capítulo 8, versículo 31 a 35, Lucas capítulo 9, versículo 21 hasta el versículo 24. También el segundo anuncio tenemos en Mateo 17, capítulo 17, versículo 22 hasta el 23, y también en Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32, y Lucas capítulo 9, versículo 44 y 45. El tercer anuncio tenemos en Mateo, en el capítulo 20, versículo 17 hasta el versículo 19, y también tenemos en Marcos capítulo 10 del versículo 32 al 34, y también lo tenemos en Lucas el capítulo 18 y versículo 31 al 34, y el cuarto anuncio lo tenemos en Juan capítulo 12 del versículo 27 hasta el versículo 36. Los 4 anuncios que Jesús declaró que era necesario. El hombre, el Hijo del Hombre, se hacía llamar Jesús el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. ¿Por qué se hacía Jesús llamar Hijo de Hombre? Porque había sido engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María y había nacido Dios carne. Así que Jesús decía el Hijo del Hombre, y cuando él se hacía llamar Hijo de Dios, estaba diciendo que era del cielo, era Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo. Qué tremendo es la palabra del Señor. Y Jesús en 4 oportunidades él predicó sobre su resurrección. Solamente Jesucristo, que era Dios mismo encarnado, pudo tener esta autoridad de decir el día y la hora que él iba a morir en la cruz del Calvario, pero que también tenía poder sobre la muerte para volver a tomar su vida. En capítulo 10 vamos a mirar este pasaje donde Jesús declara en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos 17 y 18, donde Jesús declara que él tiene poder sobre la muerte. Fíjese lo que dice, capítulo de Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre. Esta es palabra de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¡Qué tremendo! Nadie me quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué tremendo! Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para entregar mi vida y también tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo en la cruz del Calvario, querido amigo, entregó su vida por ti y por mí. Solo Cristo salva. En 1 de Timoteo capítulo 2 versos 4 y 5, el apóstol Pablo escribe por el Espíritu Santo, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí Jesús declara, dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para luego volverla a tomar. Así que, querido amigo, Cristo resucitó conforme al Evangelio de Jesucristo. Solo Cristo es el que puede perdonar pecados. Solo Cristo es el que puede salvar tu alma. Si tú lo puedes recibir y creer esta palabra, Jesucristo entrará en tu vida en esta hora. Así que Dios te bendiga. Esta es la importancia de la resurrección. Y como siempre digo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios por lo que Él dice en la Escritura. Y yo le creo a la Escritura. Dios quiera, querido amigo, que tú puedas creer que Jesucristo resucitó al tercer día. Nadie más bajo este cielo puede salvar tu alma. Solo Cristo salva. Así que recíbelo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta tarde.